Bien, quiero darle la cordial bienvenida a Betseray Richards. Él es candidato a diputado por la libre postulación en el circuito 86. Recordarles a ustedes, mis queridos oyentes, que siempre este espacio lo que busca es conocer esas propuestas y proyectos de los candidatos y cómo van a ser para que las mismas sean una realidad. Bienvenido, Betseray. Muchas gracias, Edna, por la invitación y hablar de temas de actualidad tan importantes para el país. Así es, y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, Betseray, para que la audiencia conozca un poco más de Betseray, pero sobre todo conozca de sus planes y proyectos y la vía, el camino y toda una estrategia que Betseray ya tiene planteada para que todos esos proyectos sean una realidad. 5 años se pasan volando, Betseray, y es importante tener planes y proyectos realizables en este tiempo, en este corto tiempo, sobre todo que como diputado vas a requerir de la aprobación y del apoyo de los demás compañeros. O sea, no es un tema que por sí solo vas a poder llevar adelante. Por tanto, empecemos por conocer esos planes, por ejemplo, en materia de reestructuración educativa. Hemos venido conversando que tenemos un sistema educativo desfasado, divorciado totalmente de lo que es el mercado laboral y también un nivel de desempleo de esta juventud que estudia, sale y no encuentra oportunidades de trabajo. Sin duda Cierto. alguna, el mercado laboral está demandando otras carreras para lo cual ni la escuela ni las universidades están preparando a nuestros jóvenes. Por tanto, ¿qué se plantea Betseray de llegar a la Asamblea? Así es, Edna. Mira, básicamente el tema de la educación es prioridad para el desarrollo de un país como Panamá, que tiene una posición geográfica que le beneficia en distintos aspectos, pero resulta que esas oportunidades las estamos desaprovechando. Y a través de la educación, de esta reforma educativa, que es lo que estamos planteando desde incluso la fase de recolección de firmas, es una fórmula en la que el sistema comenzaría a cambiar. Lógicamente, en 5 años no se puede cambiar, pero el sistema tiene que comenzar a cambiar. Esta reforma incluiría varios aspectos. Primero, la evaluación constante del docente, que esto, a su vez, incluiría la actualización constante de los planes de estudio. Es decir, los docentes hoy en día, según la ley orgánica del Ministerio de Educación, requieren una evaluación, sí, pero lo que no se sabe y lo que no se dice es que esta evaluación se la hacen los propios docentes y posteriormente los directores de escuela verifican si el docente se portó bien o no. O sea, no hay una fórmula real de evaluación y actualización curricular que se esté ejecutando en estos momentos y es lo que provoca que hoy en día tengamos estudiantes que salen mal preparados, tengamos pruebas PISA que hablan de estudiantes de sexto año que se gradúan, que saben leer, pero no entienden lo que dice el texto. Y eso es gravísimo porque están yendo a un mercado laboral sin la preparación y, lógicamente, el sector empresario, que es el sector productivo, está pagando las consecuencias de tener una clase obrera no preparada. Entonces, yo sí creo que es muy grave lo que ha sucedido y estamos apostando a eso. Dos aspectos: evaluación docente, reestructuración curricular, actualización curricular constante que tenga que ver con la tecnología además, y otro aspecto muy importante, que esto va a generar polémica, pero se tiene que abordar, es cuánto poder le hemos otorgado a los gremios educativos, que es un tema polémico, pero como país tenemos que evaluar cuánto poder se le va a seguir dando o cuánto poder se le va a quitar, porque el sistema no puede seguir secuestrado por los gremios educativos tal cual ha estado hasta el momento. Como bien dices tú, Betseray, va a ser una tarea titánica, un desafío, un reto. Y mi pregunta que te hago es, a ver, estos planes que tienes, esta idea que tienes, porque vamos, que aquí siempre decimos que la rueda no hay que inventarla, todo está. Sí. El tema es esa voluntad de que precisamente las leyes con las que contamos nosotros, que son muchas leyes interesantes, leyes que no son perfectas, pero que ahí están y que cuesta que haya la voluntad de cumplirlas. ¿Cree Betseray que con una ley de reestructuración que tenga que ver con evaluar a los profesores, reestructurar la malla curricular, sea suficiente o hay que ir más al fondo de simplemente una ley? Porque vemos muchas leyes que quedan engavetadas, muchas leyes que ni fu ni fa. Entonces, ¿qué más tendría que hacer Betseray en este circuito que entiendo es un circuito que comprende
Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, los corregimientos, esto por mencionarte algunos, en donde también habría que evaluarse Betseray, la cercanía de ese muchacho humilde del barrio a ese colegio. Hay una situación compleja y es que cuando ese papá va a buscar un cupo, no hay cupo y tiene que mandar al hijo a donde el diablo tiró la chancleta, o sea, distante de donde reside. Entonces, ¿qué evaluación has podido tú hacer dentro de estos Sí. corregimientos que comprende tu circuito para conocer la realidad de los colegios existentes y de las comunidades y estudiantes que viven en las mismas? Sí. Eso que tú mencionabas, si una ley es suficiente o no, probablemente no para resolver el problema como tal, porque una ley no va a resolver el problema, porque además hay un problema de falta de voluntad política. Pero lo que sí sucedería es el inicio del cambio de hacia dónde queremos ir. Hoy en día en las aulas, y yo te lo digo, Edna, yo pasé toda mi primaria, secundaria y la universidad en el sistema público de Yo igual, educación. Y claro. tú lo puedes constatar. Probablemente hoy hay estudiantes que tengan mejor manejo de la tecnología, mejor manejo de distintas herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT y un montón de herramientas que son importantísimas. ¿Cómo es posible que un estudiante sepa utilizar esas herramientas tecnológicas más que el docente? Entonces, llega al punto en el que nos preguntamos, ¿quién le enseña a quién? O sea, el docente es el que tiene que mostrar cómo el estudiante le da uso correcto a esas herramientas. Es decir, hoy en día nuestro sistema educativo no está preparando a los jóvenes a usar las herramientas tecnológicas. Tenemos un TikTok, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos distintas herramientas tecnológicas. Pero ¿para qué lo están usando los jóvenes hoy en día? TikTok para bailar y hacer gracia, YouTube para escuchar música, pero en países mucho más desarrollados, estas herramientas tecnológicas están funcionando como un complemento educativo y un reforzamiento a lo que los docentes están enseñando en las aulas. Entonces, yo creo que para comenzar, yo creo que pudiésemos comenzar con la evaluación, pero una evaluación real, con estándares reales que midan sus capacidades como tal. Así como sucede en la empresa privada, así como sucede en las escuelas privadas, en la que se le pregunta al docente, se le hacen una serie de exámenes, se le solicita y se le exige que se prepare en tecnología, que se actualice constantemente. Así mismo debería pasar en el sistema público. Y la segunda pregunta que tú me hacías es de la cantidad de colegios que hay en Panamá. Mira, aquí hay una desconexión entre las cifras y las acciones políticas. Cada 10 años Panamá realiza su censo que bien o mal hecho mide la cantidad de adultos, la cantidad de niños, la cantidad de recién nacidos, la cantidad de funciones. En el caso que nos ocupa, hablaríamos de la cantidad de jóvenes en edad escolar. El Meduca no utiliza esas cifras para generar una hoja de ruta. Es decir, si yo te pregunto ahorita, Edna, esto me encanta preguntarlo, el próximo gobierno, ¿tú crees que sabe cuántas escuelas va a construir y en qué lugares las va a construir? O sea, yo te puedo decir que probablemente el próximo gobierno, sea cual sea, no sabe la cantidad de escuelas que va a construir, porque van en materia educativa sobre la improvisación. Porque si las cifras de los censos fuesen tomadas en cuenta en mi circuito, probablemente en este gobierno hubiesen construido unas 3 escuelas hasta sexto año, porque aquí hay una cantidad, o sea, mi circuito tiene casi 400.000 personas entre adultos, niños, adultos mayores y todo. O sea, son 400.000 personas que viven aquí. Y únicamente hay 2 escuelas que llegan hasta sexto año. O sea, ¿cómo se digiere esta información? Entonces, la idea sería también que en algún momento habría que crear un marco, no sé si jurídico, que obliga al Meduca a las cifras que emanan de los censos, poder definir la cantidad de escuelas por sectores. Yo me gradué en Remón Cantera, está ubicado en Paitilla. Yo vivo aquí en Pedregal, donde estoy en estos momentos. Y yo tenía que ir todos los días hasta allá porque aquí no había cupo. Entonces, eso se sabe desde hace años y nadie lo cambia. Es que por eso te digo, o sea, yo creo que urge empezar también por allí, o sea, no es calidad de vida mandar a un chiquillo distante a donde vive, o que esas personas tengan que madrugar a buscar un cupo para que le digan, los padres de familia le digan, no hay.
y que todo se maneje precisamente por la palanca, consigue un cupo, pero por la palanca. Incluso los que les corresponde estar en lugares de su área han llenado los espacios otros que están probablemente más distantes y que no viven en el área. Entonces es un tema y una iniciativa que yo creo que también urge de la mano con la Sí, reestructuración que se quiere, porque si no, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a dar ese paso de lograr darle calidad de vida a las personas de las áreas, dándole, poniéndole o colocándoles escuelas cercanas? Creo que eso es así un es. problema que hay que resolver. Ahora bien, las motivaciones de Betseray, eh, políticas, ¿cuándo nacen Betseray? Todos somos muy fáciles y muy dados Sí, y digo nosotros porque tengo que hablar por los panameños, a criticar, a señalar cuando estamos detrás de la barrera. Pero cuando estamos en la silla, cuando estamos en los puestos, nos damos cuenta que el problema no es tan fácil de resolver. De las palabras a la acción, Betseray, ¿cuáles son esas motivaciones que a ti te llevan a la política y precisamente el ABC de tu estrategia para que en 5 años se vea lo que Betseray Richard está haciendo en la asamblea? Se vea que Betseray está preocupado por impulsar leyes sociales. Aquí tenemos muchos problemas sociales, sobre todo el circuito que te corresponde. Entonces, claro. sería interesante conocer, Betseray, precisamente cómo lo estás pensando, cuál es esa hoja de ruta que vas a llevar a cabo. Ujú. Porque otra cosa de las que yo me digo, muchas veces decimos que queremos hacer, pero vamos, que no solamente es lo que yo quiera hacer, sino conseguir y lograr ese consenso de Claro, los el demás consenso. diputados. Sí, mira, las motivaciones políticas yo creo que nacen a mediados del 2022, específicamente cuando se dan las protestas de julio y junio por el alto costo del combustible, en la que el país se vio prácticamente paralizado, muy similar al panorama de la mina hace algunos meses. Eh, y yo ya estoy trabajando en el sector público, estoy trabajando en la televisión del Estado en CERTV, Canal 11, que es la televisión del Estado, no la televisión del gobierno, como muchas personas piensan. Y yo visualizo que el país está prácticamente al borde de un colapso social. Ya hay países de la región donde han pasado cosas similares, se han dado golpes, y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de pasar, como tú lo mencionas, de la crítica a la acción. O sea, yo decidí Claro, dar ese primer paso en la vida política para no solamente opinar, no solamente informar, no solamente investigar, que es lo que he hecho durante 15 años como periodista, sino poder accionar desde un poder del Estado. Teníamos la opción de poder ir a la Junta Comunal, pues teníamos la opción de ir a la alcaldía, teníamos la opción de ir a la Asamblea. Desde mi punto de vista, yo creo que la Asamblea Nacional, y creo que eso ha quedado muy claro, la Asamblea Nacional es el órgano más representativo o debería ser el órgano más representativo y tiene un poder realmente grande eh, y muy influyente sobre lo que pasa o lo que no pasa en el país. Entonces, en ese momento decidí dar el paso, lo medité, lo consideré, metí mis papeles en el Tribunal Electoral, y esa acción de meter los papeles en el Tribunal Electoral, las consecuencias que trajo dentro del canal donde yo trabajo, que es el canal del Estado, no del gobierno, reitero, y en el canal comencé a recibir presiones, comencé a recibir, ahora, digamos que algunas presiones, pero yo dije, ¿sabes qué? Esto me motiva más a eh, buscar mis firmas y desde dentro poder cambiar lo que está pasando en el país. Entonces, y lo que tú me mencionabas rápidamente, de cómo en 5 años se puede lograr, yo me inclinaría más hacia la fiscalización. Ayer yo subí un video en mis redes sociales de ujú, una obra que nosotros fiscalizamos durante el tema de la descentralización y todo lo demás paralela, y esa obra únicamente tenía un letrero, y con un video que nosotros hicimos y que le titulamos ¿Dónde está nuestra plata? A la semana las autoridades comenzaron a ejecutar el proyecto que tenía 6 retrasados. Es decir, yo creo que hay un tema de falta de voluntad para hacer las cosas, falta de voluntad política, y eso me motivó muchísimo a poder involucrarme. Así que yo creo que durante esos 5 años, además de las propuestas legislativas que podemos impulsar,
nos meteríamos mucho en la parte de fiscalización y que la plata se invierta bien. Ahora, Betseray, mucho se ha hablado precisamente de la asamblea, de una planilla abultada. ¿Qué cosas también en esa dirección de llegar a la asamblea se plantea Betseray cambiar para cambiar precisamente o tratar de cambiar la imagen que tiene la asamblea de Sí. diputados? Mira, la Asamblea Nacional va a manejar un presupuesto que ya todos lo sabemos, altísimo, de más de 150 millones de dólares que se aprobó. Y al igual que el año pasado, terminan aprobándose créditos adicionales y se pasan de los 200 millones de dólares. La Asamblea no necesita tantos millones de dólares para operar. Hablamos de una Asamblea con los mismos 71 diputados que requieren los mismos asesores y hace 15 años esa Asamblea se manejaba con 60 millones y yo creo que se podría manejar hasta con menos. Entonces la idea sería, al llegar a la Asamblea Nacional, poder respaldar la misma propuesta que ya ha impulsado la bancada actual de la modificación al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Mucha gente desde afuera dice, pero ¿por qué se insiste tanto en el reglamento interno? Ese reglamento interno tiene pero mucho que ver incluso con la potestad que tiene el presidente de ese órgano del Estado, con qué se discute o qué no se discute, en qué orden se discute. Todo eso está dentro del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Solo que desde afuera la gente lo ve como que algo mínimo. Es decir, la gente puede criticar desde afuera que hey, esa asamblea no aprueba leyes productivas y solo aprueban el festival del bollo preñado y el festival del pandero, etcétera. Así Pero, es. pero resulta y pasa que esa baja productividad tiene mucho que ver con ese reglamento interno. Entonces, la idea sería poder disminuir el presupuesto extremadamente inflado que tiene la Asamblea Nacional hoy en día y eliminar todo este montón de planillas adicionales que todos sabemos que los diputados que están en el oficialismo pueden estarse beneficiando con las planillas cashback. Entonces, reglamento interno, disminución de las planillas y que mediante el reglamento interno la Asamblea puede llegar a aprobar leyes mucho más productivas para el país. Hay un problema serio, Betseray, y lo Sí. reconocerás tú, de muchos diputados que ni siquiera van y cobran, ni Así siquiera es. calientan la silla y cobran. Entonces, Y realidades. de mi circuito hay varios, Edna, de mi circuito hay Ujú. varios que son de los peor evaluados y que además no hacen su trabajo. Es decir, un diputado como Edwin Zúñiga, te puedo decir, que hace poco algunas páginas de informativas de redes sociales mencionaban que era uno de los de peor asistencia. Él es de mi circuito, lamentablemente debo decir que es de mi circuito. Y hay otros diputados que también tienen una mala asistencia y también yo creo que en esa línea hay que establecer diputado que no va, no cobra, tal cual ¿Alguna en la empresa propuesta en esa privada. dirección, Betseray? ¿Alguna propuesta dentro de tus planes Claro, en esa mira, dirección? en estos días alguien me preguntaba algo sobre el tema y sobre el salario de 7.000 dólares que ganan los diputados. Hay algunos que pueden ganar hasta 10.000 con las dietas y todo lo demás y escoltas. Y yo en esa misma línea apuntaba que habría que buscar la fórmula, no sé si mediante las modificaciones a la Constitución o mediante algunas modificaciones internas de la Asamblea Nacional, de ver cómo el salario del diputado, mira, Edna, te digo algo, en un país como Panamá, en el cual un alto porcentaje de las personas ganan, si acaso, 600 dólares, que eso no les alcanza ni para vivir, ni para comer, ni para pagar un cine un fin de semana con sus hijos y le disminuye su calidad de vida. Es una burla que diputados cobren 7.000 dólares. Por lo tanto, si alguien propone disminuir el salario de los diputados, o si yo pudiese proponerlo, habría que ver la fórmula legal. Mi voto sería a favor de disminuir el salario a los diputados. O sea, un diputado hoy en un país como Panamá, con la deuda como está, ganar 7.000 dólares es una burla para miles de panameños que están pasando hambre. Y eso que te mencioné, del que no va, no cobra igualmente. Eso tiene que ir. Los diputados tienen que marcar y deberían trabajar su horario laboral. No dije que no, lo que pasa es que yo no voy hoy, o lo que pasa es que no sesionamos los lunes, o los lunes sesionamos después del mediodía. Eso es un trabajo. Y el trabajo, No van nunca y eh, siguen cobrando. exact, exactamente, y siguen cobrando. Por lo tanto, descuento para los que no van a trabajar y una disminución del salario de los diputados, yo creo que sería bien interesante, porque en un país como Panamá, reitero, con tanta hambre, tanta gente que gana, si acaso, 600 dólares, y no le alcanza para comer. Tiene que comer jamonilla, tiene que comer
huevo y salchicha de mala calidad todos los días, porque no le alcanza. Es una burla que los diputados ganen $7.000. Rápidamente, Betseray, en cuanto a la crisis de la basura, no solamente en el circuito, al cual, pues, primero Dios vas a llegar a tener la oportunidad de hacer cambios a través de las leyes, sino también en todo el distrito capital. ¿Qué visión tienes con respecto a la solución del problema? Reitero, la rueda no hay que inventarla. ¿Cuáles serían esas fórmulas o esas buenas prácticas en otros países que Betseray ha estado revisando para ver si se aplica y se adecua a nuestra idiosincrasia y que resulte verdaderamente, porque de verdad que ya estamos con un tema ambiental, con la situación, mira lo que está pasando en Cerro Patacón Ujú, y así ujú. tenemos pataconcitos en los distintos corregimientos, Pedregal, Pacora, San Martín, Claro, Tocumen, Las sí. Mañanitas, etcétera. Sí, mira, lo primero que yo creo que hay que atacar y que es la base de gran parte de los problemas que tenemos en el país es la corrupción, el negociado que puede existir eh, entre los alquileres de camiones, entre las autoridades, o sea, hay una serie de situaciones irregulares que hay quienes dicen que hay políticos del área que provocan la crisis para ellos mismos vender la solución. Entonces, yo creo que eso es bien grave, igual pasa con Cerro Patacón, y como tú lo mencionas, la rueda ya está inventada. Existen países del mundo donde en estos momentos están generando energía eléctrica mediante los desechos. Por lo tanto, lo que sucede en Panamá, y a mi juicio, yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que a mi juicio hay un problema de voluntad política que no nos permite avanzar hacia el desarrollo de estrategias reales que además del reciclaje, porque yo sé que probablemente cada vez que se hable del tema de la basura hay que hablar del reciclaje, de la reutilización, de la educación dentro del sistema educativo, también hay que impulsar planes que le permitan a esa nueva generación saber qué es reciclaje. Y ojo, reciclaje es mucho más allá de únicamente ponerle tres recipiente de basura a la persona. O sea, el Estado tiene que acompañar esta actuar, la empresa privada tiene que acompañar, deben existir incentivos fiscales para que empresas también puedan participar, pero resulta y pasa que yo conozco empresas que trabajan la parte de reciclaje, la parte de compostaje, y me indican que han intentado tener acercamiento con la autoridad de aseo o con Cerro Patacón para poder buscar la forma de impulsar algún tipo de modelo práctico para el reciclaje y que la burocracia te traga esas ideas. Así que le dicen, ¿sabes qué? No, 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 mejor vámonos a la práctica. Van los camiones, recogen la basura, la tiran en el relleno sanitario. Entonces yo creo que si no existe voluntad política, ni el órgano ejecutivo, ni el órgano legislativo, simplemente de nada vale que yo te diga mis ideas. Si no tenemos primero una asamblea independiente, que es lo que estamos apostando, y no tenemos un órgano ejecutivo que tenga interés de poder resolver el problema de la basura, que yo creo que hoy en día es parte de un gran negociado que le conviene a unos cuantos que tienen muchos años beneficiándose de ese negociado y que ellos son el problema, pero ellos se venden como la solución y sus cuentas bancarias están llenándose de esa supuesta solución. Así que yo creo que por ahí iría el asunto. En ese sentido, ¿tienes alguna iniciativa que precisamente impulse o motive el tema del cambio el cultural? Porque hay una Sí, situación, hay un problema cultural de mala distribución y mala distribución de los desechos y dónde se colocan los mismos. Y por supuesto, no sí. hay esa cultura de reciclaje. ¿Tienes tú en mente alguna motivación, algún programa, algún plan para llevar a la asamblea, para Sí, y, motivar? justa, y justamente está dentro de la reforma educativa. La actualización de los planes curriculares deben incluir las tendencias mundiales eh, de los centros educativos. Es decir, mientras en Alemania están hablándole a los estudiantes de cómo a través del plástico se puede generar una madera plástica, en Panamá simplemente le estamos diciendo a los niños, mira, tira la basura en el recipiente. Únicamente eso. Si se ejecuta un plan que actualice de manera eficiente, si tenemos que pedir ayuda de algún país tipo Alemania, tipo España, que esté mucho más avanzado, se puede hacer.
mediante Cancillería. Sin embargo, si no comenzamos a educar a esa generación, probablemente en 5 años o 10 años estemos hablando de exactamente lo mismo y decir que, no sé, de repente se hizo una ley del reciclaje, porque entiendo que existen iniciativas de reciclaje, una ley de reciclaje que impulsa a empresas para que vengan a Panamá y hagan algún tipo de trabajo, pero sí debe existir algo mucho más integral y desde mi punto de vista, el sistema educativo tiene que involucrarse. Por ejemplo, dentro del pensum curricular, ¿sientes tú que debería, sí o Sí. sí, introducirse una materia como educación ambiental? Educación ambiental, por supuesto que sí. Digo, ya la generación actual, todos lo sabemos, y con lo de la mina quedó demostrado que al descubierto, tenemos una generación mucho más involucrada con el tema ambiental, mucho más consciente a nivel ambiental, mucho más consciente del cuidado de nuestros animales, por ejemplo. Así que yo sí creo que dentro de esa actualización curricular habría que incluir, no sé si la materia se llamaría educación ambiental, pero sí aspectos que tengan que ver con cómo los seres humanos podemos convivir y coexistir con el medio ambiente sin afectarlo. Bueno, precisamente más adelante vamos a hablar con nuestra siguiente invitada de un tema muy interesante que es hasta fascinante y es la economía circular. Betseray Richard, muchísimas gracias. Éxitos en este camino que has decidido Muchas tomar gracias. en la política. Buena tarde para Bueno, ti. gracias, a la orden. 4:36, momento de irnos a una breve pausa, pero al volver vamos a conversar con Alida Espadafora, bióloga, ambientalista y además consultora nacional e internacional en temas de desarrollo sostenible. Este tema no se lo puede perder. Escúchennos, manténgase con nosotros, que ya volvemos. Economía circular. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.